Lucas, valiente y audaz, se burlaba de las leyendas locales. Sus amigos, Miguel y Sofía, temblaban con la sola mención de la mansión Blackwood. La antigua mansión se alzaba en una colina que dominaba su pueblo. Había estado vacía durante décadas, consumida por enredaderas y secretos susurrados. Una tarde lúgubre, Miguel retó a Lucas a pasar una noche en la mansión. Lucas, que nunca se echaba atrás, aceptó al instante. Sofía, con los ojos muy abiertos por la preocupación, les rogó que lo reconsideraran. «Es una mala idea», susurró. «La gente dice que está maldita». Lucas se rió. Su voz resonó en la quietud. «¿Maldita? No seas ridícula. Es solo una casa vieja». A pesar de su miedo, Sofía sabía que no podía hacer cambiar de opinión a Lucas. Y así, cuando el atardecer comenzó a caer sobre el pueblo, se dirigieron hacia la mansión. El camino a la mansión Blackwood era largo y sinuoso. Los árboles se apiñaban a ambos lados, sus ramas desnudas y esqueléticas contra el cielo crepuscular. El viento aullaba entre los árboles, sonando como un coro de lamentos. Sofía temblaba, apretando su chaqueta alrededor de su cuerpo. Miguel, aunque intentaba parecer valiente, no dejaba de mirar nerviosamente por encima del hombro. Lucas, sin embargo, se mantuvo imperturbable, su paso confiado mientras los guiaba. A medida que se acercaban, la mansión se alzaba ante ellos, una silueta imponente contra el cielo que se oscurecía. Sus ventanas estaban oscuras, como ojos vacíos que los miraban fijamente. El aire se volvió más frío, un frío húmedo que les calaba los huesos. Sofía podía sentir su corazón latir con fuerza en su pecho. Incluso Lucas pareció dudar por un momento, con la mirada fija en la mansión. Luego, con una expresión decidida en la mandíbula, abrió las oxidadas puertas de hierro. La pesada puerta de roble se abrió con un crujido, como si se hubiera despertado de un largo sueño. En el interior, la mansión estaba envuelta en un silencio espeluznante, roto solo por el sonido de su propia respiración. Las partículas de polvo danzaban en la tenue luz que se filtraba por las sucias ventanas. Las telarañas colgaban de todos los rincones, gruesas y pesadas por el paso del tiempo. El aire era denso por el olor a descomposición, un olor a humedad que se les pegaba a la garganta. Entraron cautelosamente en el vestíbulo, sus pasos resonando en el frío suelo de piedra. Las sombras se extendían y retorcían a su alrededor, proyectadas por la luz parpadeante de su linterna. Sofía sintió un escalofrío que le recorría la espalda, una sensación de inquietud que se apoderaba de ella. Algo en ese lugar no andaba bien, como si los estuviera observando, esperando. Se movían por la mansión como exploradores en una tumba olvidada. Cada habitación a la que entraban estaba más deteriorada que la anterior, llena de muebles en descomposición y los restos de una vida ya pasada. En el gran salón de baile, donde la música y las risas resonaban antaño, ahora solo reinaba el silencio. Sofía juró que podía sentir la presencia fantasmal de los bailarines girando a su alrededor, sus manos invisibles rozando su piel. Una repentina ráfaga de viento cerró de golpe una contraventana contra la pared. El sonido resonó como un disparo en la quietud. Sofía dio un salto, llevándose la mano a la boca para ahogar un grito. El aire se volvió notablemente más frío, como si se hubiera abierto una ventana a una tormenta invernal. Lucas, con la compostura finalmente quebrantada, examinó la habitación. El haz de su linterna iba de una sombra a otra. «¿Qué ha sido eso?», susurró Miguel, con la voz temblorosa. Se acurrucaron juntos, su miedo palpable en el silencio. Entonces, desde las profundidades de la mansión, llegó un sonido. Un paso lento y arrastrado. Resonó por los pasillos vacíos, provocando escalofríos en sus espinas dorsales. Sofía se agarró al brazo de Lucas, con los ojos muy abiertos por el terror. «Tenemos que irnos», susurró, su voz apenas audible por encima del latido de su corazón. Los pasos se hicieron más fuertes, más cercanos. Podían oír el sonido de una respiración irregular, la inspiración y la expiración ásperas de algo que no era del todo humano. Entonces, al final del pasillo, una figura emergió de las sombras. Alta y delgada, se alzaba envuelta en la oscuridad, con sus rasgos ocultos. Se movió hacia ellos, lenta, deliberadamente, con los ojos brillando con una luz extraña.
El pánico se apoderó de ellos. Retrocedieron a trompicones. El haz de su linterna danzaba salvajemente en la oscuridad. La figura avanzaba. Su presencia irradiaba un aura de maldad y desesperación. Lucas, actuando por puro instinto, empujó una pesada estantería hacia la figura. Con un estruendo ensordecedor, ésta se derrumbó, bloqueando momentáneamente a su perseguidor. No lo dudaron. Corrieron. Su miedo les dio velocidad. Corrieron por los oscuros pasillos, con los pulmones ardiendo, los corazones latiendo con fuerza contra sus costillas. Irrumpieron en una habitación al final de un pasillo, cerrando la puerta de golpe tras ellos. Allí, en el centro de la habitación, había un viejo cofre polvoriento. Lucas, con la respiración entrecortada, forcejeó la cerradura y finalmente consiguió abrirla. En su interior, en medio de encajes amarillentos y fotografías quebradizas, había un fajo de cartas con la tinta descolorida por el tiempo. Sofía cogió una carta, con las manos temblorosas. Mientras leía la letra garabateada, sus ojos se abrieron con horror. Las cartas contaban la trágica historia del dueño original de la mansión, un hombre llevado a la locura por el dolor y la culpa tras la muerte de su amada esposa. Había pasado sus últimos días vagando por los pasillos, con el corazón lleno de desesperación, la mente consumida por la oscuridad. De repente, el pomo de la puerta se agitó violentamente. La figura intentaba entrar. Lucas, con el rostro pálido pero decidido, agarró la mano de Sofía. «¡Tenemos que irnos ahora!», gritó, su voz apenas audible por encima de los golpes en la puerta. Se pusieron en pie a trompicones, corriendo hacia la ventana. Estaba clavada. Lucas dio una patada a la madera, astillando el marco. Con un último empujón desesperado, la ventana se abrió de golpe. El frío aire de la noche inundó la habitación mientras se deslizaban por la abertura, uno a uno. Aterrizaron en un montón sobre la suave tierra. El aroma de las hojas húmedas llenó sus fosas nasales. No perdieron el tiempo mirando atrás. Corrieron con las piernas bombeando, los pulmones ardiendo, hasta que estuvieron muy, muy lejos de la mansión. No dejaron de correr hasta que llegaron a las afueras del pueblo, desplomándose en un banco del parque, con el pecho agitado. Mientras recuperaban el aliento, Lucas notó que algo yacía en el suelo junto a él. Era una de las cartas del arcón, aferrada a su camisa como si la sujetara una mano invisible. La cogió con los dedos ligeramente temblorosos. La última línea de la carta, escrita con mano temblorosa, pareció saltarle a la vista. «Cuidado», decía, «porque algunas heridas son más profundas que la muerte, y algunos espíritus nunca encuentran la paz». Lucas se quedó mirando las palabras. Un escalofrío le recorrió la espalda. Supo entonces que habían tenido suerte de escapar de la mansión Blackwood. La figura, las cartas, la abrumadora sensación de temor, todo había sido una advertencia. Se habían equivocado al perturbar a los espíritus que habitaban entre esos muros. Cuando el sol comenzó a salir, proyectando una pálida luz sobre el pueblo, emprendieron el camino a casa. Caminaron en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Aunque habían escapado con vida, sabían que los acontecimientos de aquella noche les acompañarían para siempre. La mansión, envuelta en sombras y silencio, se alzaba en la colina, un recordatorio constante de la oscuridad que acechaba bajo la superficie de su mundo. Y en algún lugar, en las profundidades de esa oscuridad, sabían que los espíritus de la mansión Blackwood estaban observando, esperando.